C5N. En instantes, Carlos Zanini, procurador del Tesoro de la Nación, figura clave de los 12 años de los gobiernos kirchneristas, uno de los hombres, de los dirigentes que mejor conoce a la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia en este momento, Cristina Fernández de Kirchner, y un hombre que además interviene en las causas que más preocupan a Mauricio Macri, las causas en las cuales a él le toca defender en este momento los intereses del Estado Nacional. En instantes, Carlos Zanini, acá, para hablar de todo en Brotes Verdes. Antes, vamos a hablar un poco de economía. Ustedes vienen siguiendo los editoriales de Brotes Verdes y los informes que venimos presentando respecto de la marcha de la economía. Y la verdad, muchos y muchas me han reprochado demasiada dureza con la política económica, específicamente con la política fiscal, y un exceso, algunos atribuyen, haber hablado de ajuste durante el primer trimestre de este año. Bueno, durante estas últimas semanas asistimos a una discusión que para mí fue un espejismo, una falsa expresión de lo que se estaba discutiendo en realidad. El debate por las tarifas y por los subsidios. Una discusión que ahora, ya saldada, lo más duro de la interna, lo más dañoso, lo más doloroso, lo dijo muy bien el jefe de gabinete este fin de semana con Mariano Martín, cuando dijo, se hicieron daño entre compañeros. Bueno, saldado ese tramo más áspero de la interna, ahora da la sensación de que ese ajuste o se terminó o por lo menos entró en un paréntesis. El anuncio que hizo el viernes pasado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, es prácticamente poner en acto la rotura del chanchito. El gobierno parece haber revisado su política fiscal del primer trimestre, que era muy conservadora, que era de una heterodoxia demasiado cautelosa a la hora de empujar una reactivación económica, y anunció un muy ambicioso plan para expandir la asistencia alimentaria en esta crisis tremenda que nos toca vivir, que monta la crisis económica que ya había dejado Macri, y encima le adosa el efecto de la pandemia que está haciendo estragos en todo el mundo. Bueno, ¿por qué digo que rompieron el chanchito? Bueno, miren este dato, simplemente, porque lo que venía llevando adelante como políticas para paliar los efectos de la pandemia en el primer trimestre era muy modesto, muy modesto. De hecho, yo les conté que en el presupuesto 2021, la única partida de gasto COVID que había era la de las vacunas. No había nada más, brillaba por su ausencia esta segunda ola que nos tiene a todos aterrorizados. Bueno, muy tímidamente, durante el mes de marzo, se fue aplicando la ampliación de la asignación por hijo, se fue buscando desde el ANSES a los beneficiarios que faltaba cubrir con la asignación por hijo. Esto implica una erogación de 24.000 millones adicionales en todo el año, ¿no? Estos son todos montos anualizados. El Repro 2, que figuraba apenas con 1.000 y pico de millones en el presupuesto, se aumentó a 21.000 millones para darle asistencia a las empresas que ahora tienen que cerrar, que son objeto de las restricciones por el coronavirus. La versión nueva del ATP, del programa para afrontar los pagos de los sueldos de las empresas que se ven obligadas a cerrar, también incluye una partida modesta pero significativa de más de 10.000 millones de pesos. El bono de abril, que fue el inicio del descongelamiento del gasto, cuando el presidente dispuso el primer DNU y para 1 millón de personas aquí en el área metropolitana de Buenos Aires, una erogación de 15.000 pesos para compensarle justamente el no poder hacer changas, el no poder seguir trabajando informalmente. Después, el impacto de la suba del sueldo mínimo en el potenciar trabajo. Ustedes saben que los que son beneficiarios de un programa de empleo son algo así como 850.000 personas, ganan la mitad de un sueldo mínimo. Cuando sube el sueldo mínimo, que subió muy modestamente y en 7 cuotas, bueno, por lo menos se ajustó un cachitito para arriba en esos 21.000 millones el monto para los programas. Ahora, el anuncio del viernes, fíjense ustedes, no solo supera en mucho a todos los demás juntos, sino que lo multiplica varias veces. La ampliación de la tarjeta alimentar de 1.900.000 chicos a 4 millones de chicos, y la ampliación del monto también que puede recibir cada familia, porque ahora el que
sea parte de una familia con 3 hijos o más, va a percibir 12.000 pesos en esa tarjeta en vez de 9.000 como antes, implica una erogación de 250.000 millones de pesos. Para darte una idea, si no la podés dimensionar esa guita, es todo lo que se va a recaudar este año por el impuesto a las grandes fortunas. Juan Domingo Biden. Es trasladar un impuesto que afecta al 0,2% más rico de la población, los 13.000 del vértice, y dárselo a los 6 millones de chicos que pasan hambre o están al borde de pasar hambre. Es muy interesante esto porque en Colombia, donde vimos un estallido popular con una represión fulgurante por parte del gobierno de derecha de Iván Duque, lo que apareció fue un programa de ajuste con segmentación de tarifas, o sea, algo que aplicaba un aumento de tarifas a las clases medias y altas, pero con ajuste también de los ingresos populares. Y en Colombia, a diferencia de lo que pasa acá en Argentina, la clase media está a un salario mínimo de distancia de la clase baja. Es en el camino que vamos, lamentablemente, si no revertimos esta tendencia. Pero allá está, bueno, algo más profundizada. Lo que mostró el gobierno con su anuncio del viernes, que lamentablemente quedó opacado nuevamente por la interna, por las declaraciones que se virtieron en el mismo acto, lo que mostró es que por lo menos terminó el ajuste. El ajuste que hubo en el primer trimestre, del cual dan cuenta incluso los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, sacando subsidios, sacando obra pública, el gasto público durante el primer trimestre del año es 5% inferior en términos reales al prepandemia, o sea, al heredado de Macri, al primer trimestre del 2020. Era una política a pedir del Fondo Monetario. Bueno, eso cambió. Insisto, cambió a partir del anuncio del viernes. No está dicha la última palabra, pero sí se expresó, evidentemente, el saldo de la interna en una decisión que hasta ahora alguien venía resistiendo. La decisión de atender el hambre más urgente, como decíamos en la crisis de 2001. Es el modo Cruz Roja, de algún modo, que sectores del gobierno venían impulsando. Atender la situación, que tiene que atenderse sí o sí. Y el presidente, en este acto, lo que hizo fue, empezar a arrojar plata del helicóptero. Es mucho dinero, de vuelta, es el equivalente a todo lo que se va a recaudar por grandes fortunas. No implica emisión monetaria, porque está generado el recurso fiscalmente, y es una señal de fin de la austeridad, que era lo que venía marcando la política fiscal durante el primer trimestre. Ahora, curiosamente, a partir de este anuncio apareció una polémica que a mí me parece muy interesante y muy saludable también, entre los movimientos sociales que apoyan al gobierno. Aparecieron Emilio Pérsico primero, Juan Grabois después, Gildo Norato más luego, Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, a criticar este anuncio de la ampliación de la tarjeta alimentar. Hay mucho en el medio, hay disputa de poder, hay disputa filosófica y política respecto de cómo debe ser la asistencia y quién debe administrarla. Pero los términos en los cuales se virtió esta crítica fueron inusualmente duros. Escuchá unos segunditos de lo que decía Emilio Pérsico el sábado en un video que difundió a través de sus contactos entre su militancia y luego al público. Ayuda directa, ¿no? Nos incluye como consumidores. La tarjeta alimentar nos puede incluir como consumidores, pero eso no es inclusión social. Eso no es la inclusión. La única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación. ¿Por qué? Porque se la come la inflación. Esa tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana. No resuelve el problema de la inflación. Tampoco resuelve el problema del trabajo, porque no genera más trabajo. ¿Por qué? Porque la tarjeta, como decía Perón, la plata tiene que dar 3 vueltitas o 4 vueltitas en la sociedad. Tiene que pasar por 4 compañeros por lo menos, ¿no? Para que sea una sociedad con un desarrollo armónico y con un desarrollo, digamos, si se quiere, de crecimiento. Y en realidad esa plata va a la política alimentaria inmediatamente, ¿no? Al alimento inmediatamente y va al supermercado inmediatamente.
Bueno, decía, es muy interesante este debate porque tiene que ver con el futuro del trabajo, con qué pasa con la precariedad que nos propone hoy el capitalismo como forma de vida. Tiene que ver también con nuestro propio futuro, porque si vos me estás mirando y sos de los que dicen que vayan a laburar, viven de planes, viven del Estado. Bueno, los precarios de hoy son los que estaban protegidos ayer y el límite es cada vez más volátil, cada vez más endeble. Fíjate que el que maneja un Uber hoy o un sistema de estos paralelos, todavía de dudosa legalidad, muy probablemente fuera un taxista antes, que tenía su obra social, su protección social. El repartidor, que hoy está para una de las plataformas y que trabaja de estajo 12 horas porque si no, no gana, probablemente antes laburaba en negro en una pizzería y le pagaban un sueldito más las propinas. La precariedad es como un efecto dominó. ¿Y quién dice quiénes vamos a ser los empleados y los desempleados del futuro? Cuando el algoritmo se convierta en robot y empiece a hacer los laburos que hoy hacen humanos, ¿qué va a hacer el sistema con la gente sobrante? Bueno, este es el debate que plantea, me parece de manera muy interesante, Emilio Pérsico. Obvio, no se me escapa que acá hay una discusión también por la intermediación de la asistencia social. Porque hay gente que está a favor del salario universal, grandes magnates, empresarios, algunos de los tipos más ricos del mundo, que lo que dicen es, a nosotros déjennos acumular, hacer dinero con nuestras plataformas de informáticas y que el Estado, bueno, les pague por vivir, por sobrevivir a los que se queden afuera de este nuevo mundo del trabajo. Dice algo también, en instantes vamos a conversar con Carlos Zanini, dice algo también a este respecto Juan Grabois. Juan Grabois, que es otro de los aliados del gobierno y que apunta a otra cosa también, a quienes terminan proveyendo estos alimentos a los beneficiarios de la tarjeta alimentar. Escucha. Cuando se crea la asignación universal por hijo, lo que se está creando es un derecho, no de una política focalizada que un día la pongo, un día la saco, un día le pongo más plata, un día le pongo menos plata, un día imprimo más tarjetas, otro día imprimo menos tarjetas. Yo con eso no estoy de acuerdo. Esos ingresos se conviertan en algo mejor que seguir fomentando formas de asistencialismo que le hacen muy mal a la gente. Es reincidir en el asistencialismo menemista. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, como dice Emilio. Eso yo lo sostengo. ¿Por qué hacer toda esta parafernalia farandulera para que esté bendecido por personajes de la farándula? Insisto, yo no estoy de acuerdo. Bueno, se refiere con esto Grabois a la gente que apoyó, a los famosos que apoyaron el Plan Argentina contra el Hambre, apenas asumió Alberto Fernández. Pero me parece eso accesorio. Lo interesante que dice también es lo de la inflación. Fíjate, ¿qué pasó esta noche, esta tarde-noche? En la Unión Industrial Argentina entronizaron a Daniel Funes de Rioja como el próximo presidente de la UIA. El próximo presidente de la Unión Industrial Argentina va a ser un hombre sin fábrica. Daniel Funes de Rioja es un abogado que compró circunstancialmente una empresa para ocupar la presidencia de Copal, que es la muy influyente Cámara de Industria Alimenticia. A su vez, Copal forma parte de la UIA y ahora puso al presidente. Funes de Rioja es históricamente un abogado, un lobista de las patronales, no solo industriales, sino también de servicios. Fue abogado de Los Rollos durante muchísimo tiempo. En fin, no es un industrial pyme que va y se engrasa las manos junto con sus obreros, proyecta y demás. Este gesto de la UIA de poner a Daniel Funes de Rioja al frente también es un desafío al gobierno que dice, che, parte de lo que pongo en la tarjeta alimentar se me está yendo en la recomposición de márgenes patronales de las usinas alimentarias. Entonces la UIA, que discute eso y que dice, nuestras remarcaciones son por costos, nada de recomponer márgenes, bueno, está doblando la apuesta, está diciendo, acá lo tengo a Funes de Rioja al frente. Entonces, el gobierno se debe un debate también sobre cuáles son las causas de la inflación de alimentos, más allá de los commodities que están volando en el mundo y demás, y cómo puede disciplinar a estos actores con poder de mercado, al menos en el mercado local. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández va a tener mañana un día de reuniones en Francia,
va a seguir con gestiones ante el Club de París, formales allí, pero pasado mañana, el jueves, va a tener su día clave, diría yo, no solo de la gira, sino casi hasta ahora de su gobierno. Nadie lo confirma todavía, y hablé esta tarde con Washington a ver si me decían, pero lo más probable es que se vea cara a cara con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Georgieva va al Fondo Monetario para, bueno, cambiarle la impronta, ¿no? Revisar lo que había hecho, el desastre que había hecho Christine Lagarde. Y ahora tiene en sus manos arreglar ese problema que efectivamente heredó la institución de una deuda impagable con Mauricio Macri. Y también el Fondo Monetario incide en esta discusión de los movimientos sociales. ¿Por qué? Y bueno, porque los movimientos sociales dicen, yo quiero planes de trabajo en vez de alimentos, urgencia, pero a su vez, fíjate vos cómo está repartida la asistencia social. En esta segunda placa, más o menos te lo muestro muy brevemente. Tenés las jubilaciones y pensiones, que son el grueso del gasto, 9,3% del PBI, los derechos establecidos por ley, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, las pensiones especiales, 3,4% del PBI, los planes que quiere aumentar Pérsico, los potenciar trabajo, que son 0,2% del PBI, fíjate, muchísimo menos. Lo que dice Pérsico es que hay que duplicarlos, llevarlos al 0,4 del PBI y que con eso podemos hacer 1 millón de casas de acá hasta el fin del mandato. Después tenés el Progresar, que es la ayuda para los pibes de menos de 20 y pico que terminen la escuela, que terminen sus estudios. Y la tarjeta alimentar, que antes insumía 0,3% del PBI y ahora va a insumir 1% del PBI. Un aumento realmente muy significativo. Bueno, todo esto el Fondo Monetario lo mira, obviamente. Hasta ahora la política era satisfacer preventivamente las ansias que siempre tiene de ajuste el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que se va a discutir el jueves? Una salida política, una salida distinta, que no implique las technicalities, las condiciones que suele imponer el Fondo Monetario, que ahora con Georgieva también le está imponiendo a los países a los que le refinancian deudas. ¿Cuál es la apuesta del presidente Alberto Fernández? El Papa Francisco. El jueves se va a ver con el Papa Francisco y el Papa Francisco tejió una relación realmente inédita entre un presidente de Estados Unidos y un jefe del Vaticano con Joe Biden, con el nuevo presidente de Estados Unidos. Fíjate vos estas fotos. Esta foto es de 2015, de cuando fue el Papa a Washington. Habló desde el balcón del Capitolio y estaba allí atrás Joe Biden como vicepresidente de Barack Obama presentándolo. Después salieron al balcón también juntos. Me dijeron, personas que lo conocen muy bien al Papa, que Biden estuvo muy impactado en aquel momento por hablarle al Papa de su hijo fallecido. Biden tiene un hijo muerto. Es muy católico Biden, igual que su canciller John Kerry, igual que Kristalina Georgieva también, que es húngara, pero que profesa esa fe. Y el Papa, muy en secreto, muy sottovoce, viene hablando con Biden de varias cosas, entre ellas de la Argentina y el Fondo Monetario. Yo no sé si habrá acuerdo o no pasado mañana, todo el mundo lo mantiene bajo 7 llaves, pero que Kristalina Georgieva decida hacer un viaje en este momento en el que los viajes son realmente infrecuentes, es toda una señal. Es toda una señal. Uno en Roma me dijo, Kristalina sabe por qué viene. Veremos si esto implica una refinanciación para la Argentina sin el habitual vía crucis que impone un acuerdo con el Fondo Monetario. Esto no creo, de vuelta, que sea solo para la foto. Fotos hay varias, porque acá lo tenemos a Biden cuando fue al año siguiente de la anterior foto al Vaticano a verlo. Fíjense la cara, evidentemente conmovido. Y después está la otra foto del Papa con Kristalina Georgieva y con Martín Guzmán a principios del año pasado. Esta es la foto que pasado mañana quizás veamos de vuelta y que quizás sea la foto de un acuerdo. El acuerdo el gobierno lo necesita como el agua, porque a fin de este mes vencen 2.400 millones de dólares con el Club de París. Si los pagamos después de fin de mes son 400 millones más. Es una complicación y el Club de París viene exigiendo alguna señal del Fondo Monetario para por lo menos
patear ese vencimiento para adelante. Sus reglas no son tan estrictas, así que quizás el jueves tengamos alguna noticia de estas. Hoy tuvimos una buena noticia vinculada a las vacunas, de eso nos va a hablar Daniel Ajian, también